Señoras, señores, seguimos con más del contenido de Primera Hora, el matutino aquí en Teleimpacto. Gracias a todos los amigos que nos ven aquí en la República Dominicana y en el exterior a través de Televisión Dominicana. Recuerden que todos nuestros espacios están disponibles en nuestro canal de YouTube, Primera Hora TV. Es viernes y nosotros, al igual que mucha gente que así lo manifiesta, espera este día más especial aún todavía que el que ustedes nos dispensan de lunes a jueves, porque también los viernes son especiales, porque aquí está con nosotros el doctor Fidias Aristi, con quien vamos a conversar muy placenteramente con él sobre diversos temas. Doctor, saludos, ¿cómo se siente usted? Muy buen día a toda la teleaudiencia, Genchi, Santiago, muy complacido y hasta muy comprometido con lo que usted ha dicho. Muy bien. No, eso es poco, doctor, mi saludo, pero tú sabes, Genchi, que al doctor había que preguntarle, no específico, sino cuál es lo que él entiende que estamos viviendo en el panorama, en todos los aspectos de este nuevo año en el país y sobre todo la situación de intranquilidad que hay en la nación con respecto a la violencia. Con mucho gusto. Es un año de muchas expectativas. Yo soy un hombre forjado en el ambiente de la esperanza, en el ambiente de que aún en medio de las dificultades, siempre la providencia de Dios está con nosotros y no tengo dudas sobre ello y sé que así será. Eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades, las vamos a tener todos los días, pero va a depender mucho de la actitud que tomemos frente a ella. No podemos sustraernos para dar seguimiento a los interesantísimos comentarios que ustedes han tenido, que abordan esta problemática sobre los últimos acontecimientos y por qué no decirlo, porque es parte de nuestro compromiso de comunicación. Este es un programa no solo informativo, sino formativo. Y en esa virtud tenemos que abordar lo tratado por el presidente de la República en el día de ayer. Yo quiero hacerlo con la ponderación que le pido a Dios ponga en mis labios y decirle a ustedes y decirle a toda nuestra teleaudiencia que el presidente de la República con sus declaraciones tuvo la virtud, porque yo voy a observarlo desde el punto de vista de los caracteres de virtud que tuvieron sus declaraciones, de importantizar por la naturaleza y por su jerarquía, importantizar temas que son de mucha trascendencia y que generalmente han sido omitidos del debate. Quiero empezar, como es natural, porque he dedicado los últimos años, mucho más de un quinquenio de mi vida, al estudio de la problemática de las drogas y sus secuelas a este aspecto. Y en ese sentido, quiero señalar lo siguiente. El problema de las drogas es un problema con muchas aristas. El problema de las drogas, algunos han querido enfocarlo como un problema de salud pública. Y lo es un problema de salud. El problema es que solamente quieren enfocarlo desde el punto de vista de la salud pública, sustrayendo esa problemática de otros renglones. Hay un renglón que yo quiero darle principalía. La droga es una mercancía, y como toda mercancía se rige por leyes de la economía, se rige por leyes de la oferta y la demanda. Sí. Mientras tengamos demanda, vamos a tener oferta de droga. Eso es una ley del mercado y el narcotráfico no está sustraído. Las drogas pasan por un proceso de generación o de producción, un proceso de industrialización, un proceso de marketing
y un proceso de comercialización, como cualquier otro producto, como cualquier pasta dental o cualquier otro producto. ¿Usted me permite agregarle otro que llega? Sí, con gusto. Lo que genera la oferta. Sí, cómo no. Genera dinero. Sí, claro, porque la oferta... Entonces, ese dinero genera una parte económica. Sí, ahora, ¿dónde va a parar ese dinero? Sí, la demanda genera obviamente oferta. Sí. Yo me he visto tentado a algún día trabajar sobre una exposición que hizo el profesor Juan Bosch, que muchos ignoran que el profesor Juan Bosch tocó como lo hizo de manera insistente y lo sigue haciendo el doctor Marino Vinicio Castillo. Pero el profesor Juan Bosch, durante los primeros años de la década del 80, tiene un trabajo excelente sobre la problemática de las drogas, que es un trabajo que creo que casi todo el mundo desconoce, aún los académicos. Y me he visto tentado porque es un trabajo que conserva mucha actualidad. Pero quiero decirle lo siguiente: como consecuencia de la gran demanda de drogas que se tiene en Estados Unidos y en Europa, 3 países fundamentalmente sudamericanos son los grandes productores de satisfacer esa demanda. Colombia encabeza esa producción. En los últimos años, sobre todo a partir del año 2015, ha habido un aumento en el área de producción, de sembradío de cocaína, al extremo de que, conforme a las informaciones suministradas por los organismos de Estados Unidos de América, se pasó de 89 a 90 hectáreas a 140 hectáreas a 180 y, según los últimos informes de Estados Unidos, a 210,000 hectáreas de siembra de cocaína. En el caso de Perú, tenemos también un productor importante, e igualmente en el caso de Bolivia. Estos son los 3 grandes productores para satisfacer ese mercado. Ahora, yo quiero hacer el siguiente análisis. Partiendo de la idea de que ronda, porque las autoridades de Colombia han dicho que ronda en alrededor de 180 a 190,000 hectáreas, las que son sembradas, dedicadas al cultivo de la coca. Cada hectárea, que son 10,000 metros cuadrados, como sabemos, una hectárea, cada hectárea produce 7 kilos de cocaína, porque la cocaína pasa por un proceso natural, la hoja de coca, el proceso de conversión en pasta de coca y el tercer proceso, que es el clorhidrato de cocaína. Entonces, partiendo de que estamos alrededor de 200,000 hectáreas, si cada hectárea produce un promedio de 7 kilos de cocaína, estamos de cocaína, de tonelada de cocaína, de toneladas, estamos hablando de unas 1.400, 1.367 toneladas de cocaína en Colombia. En el caso de Perú, la producción alcanza entre 44 y 45 toneladas de cocaína, y en el caso de Bolivia, en el que se ha producido un crecimiento de más de un 10% de la zona dedicada a ese porque cultivo. El gobierno lo consideran como algo medicinal. Es un problema cultural de Bolivia. Ahora, pero hay una parte, claro, que no se utiliza para en términos medicinales o culturales. Entonces ha habido un crecimiento de un 10%, que es un crecimiento significativo, y están produciendo alrededor de 23 a 24 toneladas.
de cocaína. Si usted suma estas tres cantidades, le va a dar casi 1.500 toneladas de cocaína. Ahora, en Colombia se incautaron 273 toneladas de cocaína. Wow. Y procedentes de América Latina y el Caribe, se incautaron 45 toneladas de cocaína. Si usted suma alrededor de 270 toneladas de cocaína, más casi 50 toneladas incautadas de América Latina y el Caribe, cuyo destino era sobre todo Europa, las de América Latina en un 35%, a Bélgica, a través de Bélgica. Estamos hablando nosotros de un promedio de incautación de 325 toneladas de cocaína. ¿Dónde están esas 1.000 toneladas de cocaína? Obviamente que está en el mercado. Así de simple, porque la producción de cocaína hay que hacerla en función de el área de cultivo que se tiene. Porque el área de cultivo es para obtener la producción. Claro. Entonces, para usted saber la parte que ha ido al mercado ilegal, la parte que ha ido a ese mercado de consumo, usted tiene que hacer un proceso de resta de las incautaciones con la producción. Y eso es lo que hemos hecho esta mañana para ilustración de nuestros... ¿Le puedo dar unos datos? Sí, cómo no. Que nosotros recibimos. Sí. De una institución de los Estados Unidos. Sí. Esa institución que nos envía estos datos dice que por la ruta marítima entre Venezuela y República Dominicana, que Venezuela es un puente de la droga. Sí, claro. Entran 3 lanchas rápidas a aguas dominicanas diariamente, cargando entre 700 kilogramos y 1 tonelada de cocaína. Se estima que solo en esta ruta marítima de Venezuela entran 9.5 toneladas de cocaína, es decir, 115 toneladas al año a la República Dominicana. Y dice... A aguas territoriales. Sí, dominicana, y se estima que anualmente un mínimo de 120 toneladas de cocaína pasa por República Dominicana. Eso es natural que así sea por razones geográficas. Y dice razones geográficas, correcto, que es el equivalente al 15% de la cocaína producida mundialmente. Sí, conforme a las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el 95% de la droga que entra a Estados Unidos es por vía marítima. Y esto se explica. Los tucanos tuvieron como resultado, es una pena que la adquisición de ese importante instrumento haya sido satanizado por los problemas de corrupción. Correcto. Pero los tucanos han generado que nosotros estemos en cero traza, a nivel de cero de ingresos vía aérea de droga a República Dominicana. Claro que no sea la droga que entra a través de los aeropuertos normales, de turistas, que muchos son... Yo le voy a decir... Que muchas son incautadas. Permítame decirle esa parte ahora. Sí. Dice que República Dominicana tiene 6 aeropuertos internacionales y 16 puertos marítimos. Sí, Inside Crime ha hecho un estudio como consecuencia en ese sentido. Y es parte de ella. Y el flujo de turismo. Dice que los carteles internacionales de la droga, del tráfico ilícito de cocaína, se alimentan de la corrupción de los gobiernos, en este caso, y privados, que incluye a quienes terminan lavando el dinero. Sí, pero eso es inevitable en términos humanos en cualquiera de nuestros países. Basta con dar seguimiento. Basta con dar seguimiento a las audiencias. Yo se le estoy dando un seguimiento diario a la audición de los testigos del caso del Chapo Guzmán. Sí.
Ahí queda evidenciado, inclusive, cómo en la segunda captura del Chapo Guzmán, la DEA se sustrajo de utilizar la policía mexicana porque los fracasos que se habían producido era cuando la policía mexicana había intervenido, lo que quiere decir que estaba permeada. Pero en el mismo Estados Unidos hemos visto que también autoridades en menor significación, claro, también informaban. Pero también, fíjese, acaba de salir un libro de Jesús Esquivel, que tiene por subtítulo: Cuando las drogas entran a Estados Unidos, alguien las distribuye. Sin embargo, es difícil obtener un jefe de cartel norteamericano. Sí, lógico. Pero los hay. Tiene que haberlo, porque ¿quién las recibe? Esas son grandes inversiones. Si volvemos a Sudamérica, fíjense, el 60% de la droga que se produce en Colombia, en Perú y Bolivia, el 60% de la droga que se produce hace frontera con Venezuela. Sí. Entonces hubo problemas en las relaciones de Colombia y Venezuela hasta hace unas cuantas semanas. Sí. Problemas serios por el cierre de frontera. Eso generó una demanda de los países consumidores y una falta de suplencia de la materia, porque tiene que pasar por Venezuela para entrar a las aguas del Caribe, porque es una droga que no es producida, salvo para 2 millones que hay en Brasil, que generalmente se suplen, si es de marihuana, de Paraguay, que es un gran productor en ese sentido. Salvo Brasil, son países de poco consumo y del precio bajo en relación al incentivo que se tiene en Estados Unidos y Europa. Ese 60% que hace frontera con Venezuela de la producción de la cocaína es altamente significativo, porque se comenta por los bajos de que hubo un aumento en el costo del peaje. Eso. Pero usted sabe que dentro de las declaraciones que está dando con el juicio del Chapo Guzmán, incluye que ha salido a relucir cuántos millones le pagaban a Chávez. Sale a relucir eso, sale a relucir Calderón, Nieto, sale a relucir Peña Nieto. Claro. Entonces, queda al descubierto que la corrupción con el narcotráfico también es una combinación. Claro, una de las pruebas que se han sometido hasta ahora contra el Chapo Guzmán es la audición de una conversación del Chapo de 2010 con uno de los jefes de la FARC. Entonces, eso explica muchísimas cosas. Se ha hablado del cartel de los soles, se ha hablado de que últimamente ese peaje de $100 por kilo ha pasado a $300 por kilo. Eso, la misma captura del Chapo Guzmán genera una lucha más violenta entre los jefes de carteles. Precisamente uno, creo que fue el Azul, que en su testimonio dijo que no se puede concebir ser jefe de carteles sin violencia. Entonces, la violencia es consustancial. Sí, así es. La violencia es consustancial al narcotráfico. Eso es indiscutible. Sí. En el caso de nosotros, con una frontera tan vulnerable, además, como la que tenemos con Haití, eso agrava la situación. En términos generales, nuestras autoridades hacen un esfuerzo significativo. Como bien dijo el presidente de la República, y por eso tiene tanto valor sus declaraciones, el narcotráfico permea, intenta y permea, y logra permear todas las instituciones, porque es un problema de costo también. Y de corrupción. El riesgo incluye
el costo que se tiene que pagar para la operatividad. Para la operatividad. ¿Por qué? Porque la droga es algo material. Sí. Para usted trasladar algo material tiene que tener dominio del territorio. Exactamente. Tiene que tener dominio del territorio. Y para usted tener dominio del territorio tiene que tener complicidad de las autoridades que encargadas ese territorio. Para controlar ese territorio. Perfecto. Esa es la corrupción. Perfecto. Es decir... Porque por un pago. Sí. Eso es así. Entonces, ese es un fenómeno. Ese es un fenómeno que hay que verlo desde ópticas muy amplias, que incluye inclusive el elemento sensitivo que se tiene de que los narcotraficantes tratan de ganarse el favor de las comunidades para la protección, la complicidad y la delación. Exactamente. Sobre todo en países menesterosos, sí. En países con grandes carencias como es el nuestro, sí, es el nuestro. En el caso de México, se han descubierto túneles de más de 600 metros de extensión con todos los resortes tecnológicos internos, con una profundidad de más de 12 metros, al nivel superficial de la tierra, para el traslado de esta mercancía. En el caso de los mares, además de las lanchas rápidas, de las lanchas deportivas, de los transportes de lujo que se utilizan, porque estuvo muy correcto que el presidente hablara de los delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué? Porque... Pero no lo especifica. No, es que no... Porque no el cuello blanco no es algo generalizado. Fácil. Ahora bien, fíjate, es importante porque se tiene en el imaginario público la errónea concepción de que el narcotraficante es un tipo con un tatuaje, dos argollas, un moreno con una afro, pela cara caliente, y no es así. Sí, eso es verdad. Y no es así. Ha habido profesionales muy encumbrados y empresarios muy encumbrados. Nosotros tenemos una especie de auditoría social que es muy fácil de hacer, del enriquecimiento de elementos de nuestros sectores y barriadas. Qué bueno que usted ha dicho eso. Que son más que elocuentes. A mí me gustó que usted dijera eso, porque no es tan difícil identificar los jefes, los que venden droga, doctor. Bueno, ¿usted sabe por qué no es tan difícil? Porque Quirino es un ejemplo, Ricci es un ejemplo, Adonis, ¿cómo es? El otro que estaba preso. Marconi es un ejemplo. Sí. Toño Leña es un ejemplo. ¿Por qué digo que es un ejemplo? Mire por qué. ¿Cómo una persona puede de la noche a la mañana recibir fortuna y los políticos conversar con él? Sentarse. Y la gente aquí que ve que usted no es empresario de naturaleza, usted no es pelotero que hizo una riqueza, y entonces de repente usted tiene empresas, los bancos le reciben el dinero, entonces usted dice, y es que es verdad que no se sabe, y se les trata que son de cuello blanco, no se sabe quién es. Se les trata como señores. Y señores. Comulgan en la iglesia. Y van a la iglesia y donan. En las iglesias. Católicas y evangélicas. Hasta forman iglesias. Sí, así es. Y porque esa es la forma de desviación. Pero la justicia lo está viendo. Y lo que permite el blanqueo de capitales. Sí. El problema es que también dentro de los organismos judiciales tendríamos que hacer un inventario lo suficientemente serio a ver quiénes justifican los niveles de vida. Porque es que estamos haciendo un exhibicionismo. Es que no hay penalización. Estamos haciendo un exhibicionismo de fortuna que es verdaderamente desafiante. Aquí hay competencia. Entonces, en ese sentido. Las declaraciones del presidente, sí, claro, en la celebración aquí se compite. En la celebración de 15 años, en la celebración de bodas. No, de 15 no, hasta de 2 años. Porque lo que hizo Abel Martínez en Santiago, lo que salió a relucir, óyeme,
Sí, el eso, gasto de, sí, de- eso, de un eso. cumpleaños, Sí, sí, eso. donde usted invierte 7, 8, 10 millones, Sí, sí, eso está. cuando usted no tiene cómo justificar eso, Sí, sí, eso está y fuerte. que eso pase desapercibido. Bueno, Es tremendo, doctor. para mí son cosas verdaderamente extravagantes, Oh. por lo menos, aún se tenga la fortuna, son situaciones para mí de tanta extravagancia que yo me mantengo casi Al margen. absolutamente al margen de esa, Un extremismo increíble. de esas festividades, de esas cosas, pero creo que el presidente de la República tuvo la virtud de sensibilizar al país en el sentido de que no debe observarse solamente a ese joven que ha tenido esto como un medio de suplencia de carencias, sino también enfocarlo a grandes y desafiantes fortunas de personas con buena reputación social, desgraciadamente. Sí, es verdad, y sobre todo que se ha visto a deportistas, artistas, siendo utilizados por el narcotráfico y que realmente decepcionan a la población dominicana cuando también se entiende que ellos están envueltos en situaciones de esa naturaleza. Y ciertamente siempre se ha dicho eso, si no hay control del territorio, si no hay influencia en quienes tienen la sagrada misión de controlar el territorio, el narcotráfico estaría incompleto en su operatividad. Sin complicidad de las autoridades, el narcotráfico es infuncional. Así es. Es absolutamente infuncional. Claro, tenemos que ver el problema, por ejemplo, de los deportados. El asunto de los deportados no es más que una expresión elocuente del fracaso del sistema carcelario. Porque entonces que el sistema carcelario, aún en países tan desarrollados como Estados Unidos, ha fracasado porque las penas se establecen como un elemento fundamentalmente disuasivo. Sí. Lo de la responsabilidad social es quizás subsecuente, pero es disuadir de que la persona cometa el delito. Ahora, cuando llega a prisión, el fin es la rehabilitación para una buena reinserción social. Ahora, ¿cuánto cuesta un preso, un detenido? Vamos a llamarle por su nombre para que se nos entienda. Un preso en Estados Unidos tiene un costo de $80,000 por año. Es una suma significativa. Es incosteable, doctor. Para un país que tenía hasta hace poco 2.5 millones de presos. $80,000. El presidente Obama le dio potestad al procurador general Holder en el año 2014 para que fuera produciendo esa despoblación. Le llamó un desagüe de las cárceles. De las cárceles, a tratar de reducirla a 1.5 millones. Creo que es por donde anda, por donde está en estos momentos. Ahora bien, fíjense, en un estudio que hizo la Universidad de California, el 20% de los presidiarios en Estados Unidos son violados. El 20%. Eso en Estados Unidos. Entonces, que es una cantidad verdaderamente alarmante. Se lleva estadística ya, pero aquí no. Claro. Nosotros tenemos, uno de nuestros retos es saber quiénes viven en nuestras cárceles. ¿Y cómo nosotros tenemos que saber por qué ingresaron allí, cuál es su nivel educativo, cuáles son los elementos que lo indujeron a estar allí, para precisamente trazar políticas criminales y políticas públicas, porque nosotros carecemos, desgraciadamente, y no es culpa de este gobierno, no, es una tradición que hemos tenido, y entonces, sobre todo a partir del proceso de globalización se ha producido un proceso de inversión de valores que también influye poderosamente en esta problemática a que se refería el presidente de la República, porque muchos de esos señores dedicados a la actividad del narcotráfico hoy tienen prestigio social. Es posible que algunos tengan posiciones electivas inclusive, y eso es un problema serio hasta accionista, doctor, para nuestro país. Hasta accionista de bancos. Bueno, señores, las gracias nueva vez al doctor Ofidias Aristi. Esperamos en Dios que el próximo viernes
tengamos el privilegio otra vez de encontrarnos con él aquí en Primera Hora, el Matutino. Gracias, señores. Feliz fin de semana. Pórtense bien. Recuerden ustedes que deben hacer lo posible de cuidarse de los haitianos. Los dominicanos no merecemos, bajo ninguna circunstancia, tener confrontación con esas personas y tener que morir a machetes. Hasta la próxima.